tribulación enseña que Cristo podría volver en cualquier momento y que no habrá señales de su venida. Como resultado de esta decepción, la mayoría de cristianos no se encuentran preparados para lo que la Biblia nos advierte que ha de venir. Aunque la Sagrada Escritura dice en Mateo 24 y en otros pasajes que el rapto tomará lugar después de la tribulación, predicadores famosos, colegios bíblicos y películas populares como Dejados Atrás han enseñado a las multitudes que el rapto puede ocurrir en cualquier momento. Y porque la mayoría de cristianos jamás han leído por sí mismos la Biblia completa, pocos son conscientes que el rapto pre-tribulación es un fraude que no se encuentra en la Sagrada Escritura. Pero si el rapto pre-tribulación no se encuentra en la Santa Escritura, ¿de dónde viene? Mi nombre es Steven Anderson y soy el pastor de Faithful Word Baptist Church en Tempe, Arizona, y quiero educar a la gente sobre el rapto pre-tribulación porque es una creencia basada en ignorancia. Y confío que si la gente ve la evidencia, ellos llegarían a la conclusión que el rapto por supuesto viene después de la tribulación. Me llamo Roger Jiménez, soy el pastor de Verity Baptist Church en Sacramento, California. Yo fui enseñado que el rapto es antes de la tribulación. Nunca tuve razón para cuestionar este tema. Predicadores nos lo enseñaron y lo acepté, pero lo más que aprendí de esta doctrina, comencé a observar que no se encuentra en la Biblia, y yo siento que necesitamos enseñar la verdad al público. La doctrina del rapto antes de la tribulación es bastante nuevo. Nunca fue enseñado antes de 1830. 1830 es un periodo muy avanzado en la historia. Miles de años después de Cristo tuvimos la Reforma, tuvimos muchos teólogos. Quizás estás de acuerdo o en desacuerdo con hombres como Martín Lutero o Juan Calvino o muchos otros. El hecho es que habían cientos de libros, cientos de documentos y muchas predicaciones antes de 1830. Y no hay evidencia de nadie de ninguna denominación, de ningún tipo de cristianidad, que haya enseñado esta doctrina. Entonces tienes que hacerte una pregunta. ¿Cuáles son las raíces de la doctrina del rapto antes de la tribulación? Uno de los primeros que proponían el rapto antes de la tribulación fue un hombre llamado John Nelson Darby. En 1839, él empezó a enseñar la doctrina llamada el rapto secreto. Después produjo su propia traducción de la Biblia en que removió versículos y corrompió importantes doctrinas bíblicas y manipuló pasajes claves correspondientes a la segunda venida de Cristo Jesús. John Nelson Darby, conocido como el padre del dispensacionalismo moderno, promovió su teoría sobre el rapto pre-tribulación, adquiriendo aceptación entre bautistas cuando la imprenta de la Universidad Oxford publicó la Biblia de Estudio Scofield, a la cual contiene notas en los márgenes promoviendo el concepto de rapto secreto de Darby. Estas notas han causado que muchos cristianos adopten esta doctrina como si Dios mismo lo había dicho. De esta manera, el diablo ha usado estas notas de la Biblia de Estudio Scofield más que cualquier otra cosa para promover esta doctrina del rapto antes de la tribulación. ¿De dónde viene? Así es como entró a las iglesias. Aquí es de donde los pastores la adquieren. No viene de la Biblia, de cierto no procedió de la boca de Cristo Jesús, pero viene de la boca de Scofield. Las notas de Scofield enseñan la doctrina del rapto antes de la tribulación y te hacen creer que están en la Biblia, cuando en realidad no se encuentran ahí. ¿Y por qué la Biblia Scofield fue mandada a tantos seminarios y colegios y tantos predicadores jóvenes estuvieron leyendo la Biblia de Estudio Scofield? Empezaron a tomar el rapto pre-tribulación como un hecho y comenzaron a predicarlo. Ficción sobre el inminente rapto también alcanzó la generación de los 60 a través de películas de Don Thompson. Suddenly and without warning, literally thousands, perhaps millions of people just disappeared. A few eyewitness accounts of these disappearances have not been clear, but one thing is certainly sure. Millions who were living on this earth last night are not here this morning. La trilogía de suspenso de Thompson introdujo a una nueva generación de adolescentes a esta doctrina.
Desde su apertura, más de 300 millones han visto Un ladrón en la noche. En 1995, Tim Delhaas publicó la novela apocalíptica Dejados atrás de Tim LaHaye y Jerry Jenkins. Esta serie ficticia describe a todos desapareciendo y nadie sabe a dónde están. Vehículos se accidentan, aviones estrellándose porque el piloto se desapareció. Y esta dramática representación del rapto antes de la tribulación se ha convertido en parte de la cultura americana y la gente lo ha aceptado como la verdad y es una película estúpida. Dejados atrás vendió 63 millones de copias en el mundo, creando una serie de 16 libros y 3 películas adaptadas hasta la fecha. Pero Dejados atrás es un trabajo de ficción. Para saber la verdad del rapto tenemos que verlo en las páginas de la Biblia en sí mismo. Vamos a empezar con el pasaje clave sobre el rapto. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4 encontramos quizás el texto más famoso sobre el rapto. Esta es la enseñanza más clara de la Biblia sobre la venida de Jesús en las nubes y nuestro arrebatamiento para encontrarnos con Él.